Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del marco jurídico para la protección de la atmósfera y para la lucha contra el cambio climático, que como saben es uno de los temas fundamentales en este momento. Todos los temas son importantes, desde luego, en materia ambiental, en materia de lucha contra la contaminación, pero definitivamente si tuviéramos que elegir un tema que está captando toda la atención en este momento es el relativo al cambio climático. Y precisamente estos días se está llevando a cabo una importante conferencia internacional que es la COP26, la Conferencia de las Partes número 26, que precisamente aborda este tema de la lucha contra el cambio climático, que tiene básicamente dos grandes vertientes, ¿no? Una es la relativa a la mitigación de emisiones y la otra es la relativa a la adaptación frente a los efectos del cambio climático. Bien, lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de atmósfera y de lucha contra el cambio climático es la condición jurídica específica que tiene el aire. ¿Ok? El aire tiene jurídicamente la condición de un bien público, o sea, el aire es un bien público, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Bienes Nacionales, que dice que son bienes de uso común, el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional. Y más adelante, en el artículo 8, se aclara que es un bien de uso común y, por lo tanto, un bien del dominio público. Esto sucede en la mayor parte de los países, que esta consideración del aire como bien del dominio público es algo habitual en la mayor parte de los países. Y en términos prácticos, la consideración del aire como bien público, como bien del dominio público, implica que sea una res extra commercium, es decir, que no cabe la propiedad privada sobre el aire, es algo fuera del comercio. Como les decía al principio de la clase, el marco jurídico internacional para la protección de la atmósfera y la lucha contra el cambio climático es extenso porque es uno de los problemas ambientales que más preocupaciones genera en este momento. Tiene, por lo tanto, el problema de contaminación del aire tiene una dimensión internacional clara, como es lógico, porque los límites o fronteras entre países no impiden que la contaminación generada dentro de un estado se propague hacia los demás. O dicho de otra forma, de poco sirven las estrategias jurídicas emprendidas en un estado concreto, en un país concreto, si el resto de los países no aborda estrategias similares. Por eso, en materia de protección de la atmósfera, en materia de lucha contra el cambio climático, la estrategia internacional es fundamental. Y por eso también todas estas reuniones que se producen a nivel internacional generan un enorme interés y un constante seguimiento, ¿no?, de la opinión pública. Bien, como les decía, hay un amplio marco jurídico a nivel internacional en materia de protección de la atmósfera y lucha contra el cambio climático. En todas las conferencias internacionales generales que se han llevado a cabo sobre medio ambiente, la del 72, Estocolmo, la del 92 en Río, la del 2002 en Johannesburgo y la de 2012 nuevamente en Río de Janeiro, han abordado el tema de la contaminación de la atmósfera. Y como les decía, hay varios tratados internacionales que tocan este tema. Tenemos por una parte el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que se firmó en el año 1985, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono del año 1987, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático del año 1992, que fue adoptado precisamente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y que sirvió de base para la adopción de protocolos posteriores a este tratado internacional, ya mucho más específicos, en los cuales los países
ya acuerdan o se comprometen a obligaciones específicas, como es el caso del Protocolo de Kioto del año 1998. Y el tratado internacional más reciente y el que está en vigor en este momento en materia de cambio climático es el Acuerdo de París del año 2015. Este fue un acuerdo muy importante que se adoptó, como les digo, en el año 2015 y entró en vigor en el año 2016. Y digo que fue muy importante porque fue el fruto de muchos años de negociación sobre el tema. Este tratado internacional, como casi todos los tratados internacionales en materia ambiental y como casi todos los tratados internacionales en materia de lucha contra el cambio climático, parte de un principio que ya hemos visto en este curso, que es el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, que recordarán significa que todos los países son responsables, en este caso en materia de lucha contra el cambio climático, pero no todos tienen los mismos niveles de responsabilidad y por lo tanto no todos tienen las mismas obligaciones, ¿no? Entonces es muy habitual en los tratados internacionales en materia de cambio climático que haya obligaciones diferenciadas para los países y que las reducciones previstas o exigidas a estos en materia de reducción de emisiones sean diferentes también, ¿no? En ese sentido, el Acuerdo de París del 2015 se basa en un concepto que se denomina las contribuciones determinadas a nivel nacional, y estas contribuciones determinadas a nivel nacional las establece cada uno de los países en base a sus previsiones, ¿no? Siempre atendiendo un objetivo global, que es el que busca este Acuerdo de París y que precisamente ahora en la conferencia de las partes, en la COP26, se está nuevamente hablando de si se ha conseguido, si ha habido avances, si no han existido avances suficientes en este tema. Pasando ya a lo que sería el marco legal de la contaminación de la atmósfera en México, partimos de, como siempre, de la LGEPA, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual establece, como en otros ámbitos, en base a este principio de concurrencia que ya conocemos, previsto en el artículo 73, fracción 29G de la Constitución, ¿se acuerdan? El principio de concurrencia. Pues, como les decía, se establecen facultades para los tres niveles de gobierno. Hay facultades o competencias de la Federación, de los estados y de los municipios. Y es importante mencionar que en este tema de protección de la atmósfera y lucha contra el cambio climático, la regulación, igual que les decía el otro día que la regulación en materia de aguas se hace en base a los usos del agua, en este caso, en materia de protección de la atmósfera, la regulación se hace en base a las fuentes de emisión. Y las fuentes de emisión, de acuerdo a la legislación, se dividen en fuentes fijas y fuentes móviles. Y dentro de estas hay que distinguir entre fuentes móviles de jurisdicción federal, ahora vamos a ver cuáles son, fuentes móviles de jurisdicción estatal y fuentes fijas de jurisdicción federal, estatal y municipal. Bien, las fuentes fijas de jurisdicción federal están establecidas en el artículo 111 bis de la LGEPA y básicamente son la industria química, la del petróleo, petroquímica, pinturas y tintas, automotriz, celulosa y papel, metalúrgica, vidrio, energía eléctrica, asbesto, cementera, calera y tratamiento de residuos peligrosos. Y todos aquellos establecimientos industriales que no están dentro de esta categoría, dentro de estas categorías, perdón, que les acabo de mencionar, serán de competencia estatal, serán fuentes fijas de jurisdicción o de competencia estatal. Y las de jurisdicción o competencia municipal son los establecimientos mercantiles y de servicios. Y luego, como les decía, tenemos las fuentes móviles, dentro de las cuales hay que distinguir también entre fuentes móviles de jurisdicción federal, que son las que llevan a cabo o realizan transporte público federal, mientras que las fuentes móviles de competencia estatal son aquellas que no son de competencia estatal. Y este es, digamos, el marco jurídico
básico en materia de protección de la atmósfera en México. Aspectos o consideraciones que debemos tomar en cuenta y que son importantes en esta regulación son las relativas, en primer lugar, a las autorizaciones y licencias de funcionamiento, que son medidas de prevención y de control, cuya finalidad es que las empresas e industrias, tanto las públicas como las privadas, funcionen de acuerdo a determinados imperativos ambientales previstos por las administraciones públicas. Y estos son autorizaciones previas, autorizaciones, como les decía, operativas o de funcionamiento que se exigen para poder para poder iniciar actividades o para poder mantener actividades cuando la empresa o industria en cuestión va a emitir sustancias a la atmósfera, ¿no? Entonces, como les decía, existen diferentes tipos de autorizaciones o licencias de emisión que están establecidas en la LEGEPA y en el reglamento de la LEGEPA, donde viene bien especificado cuáles son los requisitos y los trámites que hay que llevar a cabo, ¿no?, para obtener estas licencias. Otro requisito administrativo importante en materia de protección de la atmósfera es lo que se conoce como las homologaciones, y un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en México en los programas de verificación vehicular. Las homologaciones es una técnica que consiste en determinar requisitos que deben cumplir ciertos equipos, procesos o dispositivos. Y también es una técnica autorizatoria de carácter administrativo, ¿no?, que en México la encontramos sobre todo en lo que son los programas de verificación vehicular. Y luego otra técnica también del derecho administrativo en materia de protección de la atmósfera es lo que se conoce como los estándares ambientales o también las regulaciones de las características de las materias primas. Los estándares ambientales son los límites máximos de contaminación que se pueden establecer en materia de atmósfera por áreas, zonas o regiones del territorio nacional, con base en el artículo 111 de la LEGEPA, y se plasman en las normas técnicas, que son las normas oficiales mexicanas, que como ustedes saben son expedidas por la Semarnat, por la Secretaría de Medio Ambiente. Y luego hay otros mecanismos de control de emisiones de la atmósfera que han cobrado un enorme protagonismo en base al principio de información en materia ambiental y con base en los tratados internacionales que se han celebrado en este tema, que son los inventarios de emisiones y que cada vez han digamos, aumentado más en el país, ¿no? Y parten de la base de que todos aquellos que emiten contaminantes a la atmósfera tienen la obligación de reportar información, de brindar información de sus emisiones. Entonces, bueno, en México tenemos un Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire que se integra precisamente con los datos, bueno, tanto del monitoreo ambiental como de estos inventarios que les estoy mencionando. Tanto las personas físicas como personas morales, siempre y cuando lleven a cabo este tipo de emisiones, están obligadas a brindar esa información que va a ser pública y tiene efectos declarativos. Es importante mencionar que esta información es sometida a inspección y vigilancia. Es decir, que existen procedimientos de inspección y vigilancia a cargo de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para ver que esos datos reportados son reales. Y recuerden que vimos en la parte de derecho penal ambiental cómo el falsear datos en este tipo de declaraciones, aun cuando sean informativas o declarativas, puede conllevar una acción constitutiva de un delito ambiental. También existen, y son también cada vez más numerosos, los programas y planes de prevención de la contaminación y sobre todo los planes de contingencia ambiental, que, bueno, lamentablemente, pues en algunas zonas del país, en algunas ciudades del país, tienen una importancia relevante, ¿no?, como por ejemplo en la Ciudad de México. Otra técnica importante de control de la contaminación, de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, lógicamente, es la evaluación del impacto ambiental, porque a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
se busca prevenir y controlar el daño ambiental también en la atmósfera, también por emisiones a la atmósfera, o sea, digamos que es uno de los aspectos importantes, ¿no?, en una evaluación de impacto ambiental. Y en términos generales eso es cómo se estructura este marco jurídico para la protección de la atmósfera en México, que obviamente tiene relevancia, es relevante en materia de cambio climático, pero hay un marco jurídico específico en materia de lucha contra el cambio climático, ¿no? A pesar de que lo que hemos dicho hasta el momento es totalmente relevante en materia de cambio climático. Bueno, tenemos en primer lugar en materia de cambio climático una Ley General de Cambio Climático en el país. Esta Ley General de Cambio Climático, que es del año 2012, ha sido ampliamente reformada en el año 2016, porque acuérdense que les mencionaba que en el año 2016 entra en vigor para México el Acuerdo de París. Por lo tanto, para adecuar esta Ley General de Cambio Climático del 2012 a lo que dice el Acuerdo de París, se reforma ampliamente en el año 2016 y este es el marco jurídico, digamos, básico en materia de cambio climático. En la LGEPA, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también hay referencias al tema de cambio climático, básicamente en lo que se refiere a la distribución de competencias en materia de cambio climático. Recuerden nuevamente el principio de concurrencia y bueno, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no hay mucha claridad en relación a esta distribución de competencias, pero vamos a encontrar ya cómo hay facultades o competencias para los tres niveles de gobierno, nuevamente, federación, estado y municipio. Aunque en materia de cambio climático no sucede lo mismo que en materia de control de emisiones a la atmósfera o en materia de aguas, que están como muy delimitadas las facultades de cada nivel de gobierno. En materia de cambio climático se deja mucho más abierto, ¿no? Y lo que se hace es brindar o dar, otorgar competencias para los tres niveles de gobierno de forma como muy general. Ya las competencias específicas las vamos a encontrar en la Ley General de Cambio Climático, como les decía, que es la norma jurídica básica. Pero claro, los estados también tienen leyes en materia de cambio climático, leyes estatales en materia de cambio climático. Como les decía al principio de la clase, en materia de cambio climático, básicamente la estrategia normativa sigue dos líneas de acción, que son las mismas dos líneas de acción que se siguen en los tratados internacionales. O sea, los tratados internacionales también están estructurados bajo estas dos líneas de acción. Una de ellas es la mitigación de emisiones. La mitigación de emisiones entendida como reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aunque en el concepto de reducción de gases de efecto invernadero no solamente vamos a encontrar reducciones en el sentido estricto de la palabra, de emisiones, de niveles de emisiones, sino que hay acciones que se consideran también de mitigación, ¿no? Y luego también, o más bien la segunda línea que vamos a encontrar en materia de cambio climático es la de adaptación. Adaptación a los efectos del cambio climático. Esta línea de adaptación a los efectos del cambio climático parte, bueno, antes de pasar a adaptación me olvidé de decirles que en mitigación, por ejemplo, hay acciones de reforestación que se consideran mitigación, ¿ok? Por eso les decía que no son estrictamente acciones únicamente de reducción de emisiones, ¿no? Por ejemplo, esta que les decía de reforestación puede ser una acción de mitigación. Y en adaptación al cambio climático, les decía, las acciones de adaptación al cambio climático parten de la idea de que muchos de los efectos del cambio climático son ya inevitables, o sea, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es algo que ya no se puede evitar, la que existe hasta el momento ya no se puede evitar y por lo tanto sí va a haber efectos aun cuando pudiera existir, que no existe, pero aun cuando pudiera existir un escenario hipotético de reducción a cero de todas las emisiones, ¿no? A nivel global. O sea, aun cuando llegásemos a un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero igual a cero, lo cual sería imposible,
Aún así, en ese hipotético escenario, aún así sufriríamos los efectos del cambio climático, ¿no? Por la concentración que existe. Por lo tanto, esta otra línea de acción y normativa y jurídica, que es la relativa a la adaptación al cambio climático, constituye una parte fundamental de la regulación, ¿no? En este tema. Y bueno, pues solamente para terminar con este tema de atmósfera, mencionar que existen delitos, ya les había anticipado, existen delitos tanto de carácter federal como estatal en materia de emisiones a la atmósfera. ¿Ok? ¿De qué va a depender que una acción constituya un delito federal o estatal? Lógicamente de las fuentes de emisión. ¿Se acuerdan que les mencionaba hace un momento que hay fuentes de competencia federal, fijas y móviles, y hay fuentes de competencia estatal, fijas y móviles? Y entonces, relacionado, digamos, con esas fuentes de emisión, también puede haber conductas o más bien acciones constitutivas de delitos de carácter federal o de carácter estatal. Creo que eso es todo el panorama, muy a grandes rasgos, de lo que sería el marco jurídico para la protección de la atmósfera en México.